Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. ¿Ya tienen sus materiales, amigas y amigos? Espero que así sea porque vamos a dar comienzo a la realización de la hermosa Candy Candy. Estoy muy contenta con la aceptación que ha tenido, está preciosa y espero que se estén animando a realizarla junto conmigo. Están a tiempo de hacerla para algún regalo para estas fiestas que se aproximan, sobre todo para Navidad e incluso Día de Reyes. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Les pido también que vayan a formar parte de mis redes sociales. En YouTube estamos como Cometa Crochet. En Instagram, cometa-shop-mx y TikTok, Cometa Crochet. Se preguntarán por qué Cometa. Tengo otro canal que se llama Cometa Crochet. Vayan a conocerlo. Allá hacemos otro tipo de proyectos muy, muy bellos también. Muy bien, vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, vamos a comenzar a realizar a Candy Candy y empezaremos con los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. ¿Ven cómo formé una especie de X en mi dedo? Hago una cadena para fijar mi anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez realizados, cerramos el anillo perfectamente y en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos que habíamos realizado en la vuelta número 1. Estaríamos terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Por favor, siempre marquen el primer punto de cada vuelta porque estamos trabajando en espiral y no quiero que se pierdan. Muy bien, en la vuelta número 3 aquí ya comencé haciendo 5 puntos bajos y después haré un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien, voy a realizar esto nuevamente, 5 puntos bajos y un aumento, estaría terminando la vuelta con 14 puntos bajos y de las vueltas 4 a las 6 haré un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 14 puntos. Aquí ya comencé la vuelta número 7 haciendo 3 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y hacemos un punto bajo. Así sería nuestra disminución. Muy bien, después nos restarían 9 puntos bajos, realizamos esos 9 puntos y terminamos la vuelta con 13 puntos y en la vuelta 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 9 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos y vuelta 10, 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 11, aquí haremos un cambio de color, vean. El último paso del último punto de la vuelta 10 lo termino en color blanco, tal como vieron en la imagen. Voy a cortar la hebra de color carne que ya no voy a necesitar y voy a hacer una vuelta más, que sería la vuelta número 11, en la que haré un punto en cada punto, terminando la vuelta con 11 puntos ya con el color blanco. Tratemos de ir perdiendo las hebritas que nos sobraron, tanto del color blanco que acabamos de con el que acabamos de empezar a trabajar y del color carne que ya no vamos a necesitar.
Miren, hacemos nuestro punto bajo, pasamos las hebritas hacia adelante y así las vamos a ir perdiendo. Vamos a comenzar con la vuelta número 2 en la que trabajaremos en bucle trasero. Vean, solo tomaré la hebrita de atrás del punto, no el punto completo. Aquí voy a hacer un aumento, solo tomando el bucle trasero, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a marcar, no se les olvide marcar, por favor. Muy bien, después haremos... Recuerden, trabajando en bucle trasero, 3 puntos bajos, después otra vez un aumento, 4 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 11 puntos. Y de las vueltas 13 a la 17 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 11 puntos. Ya trabajando con el punto completo. Vuelta 18. Vamos a comenzar haciendo un aumento, después 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos. Y de las vueltas 19 a la 36 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 36 con 13 puntos. Vamos a hacer el detalle que lleva en esta parte la manguita de Candy Candy, amigas. Si recuerdan, aquí en esta vuelta trabajamos, miren, en bucle trasero. Nos quedaron aquí libres los bucles delanteros. En cualquiera de los bucles pueden ustedes introducir hebra de color blanco. Y van a hacer una cadena aquí simplemente para fijar esa hebra. Muy bien. Déjenme jalo aquí un poquitito. Aquí hago. Y en ese mismo punto ahí voy a comenzar haciendo un punto bajo. Voy al siguiente buclecito aquí. Y voy a hacer allí un punto bajo. Y en el que sigue haré un aumento. 2 puntos bajos en el mismo buclecito. Voy a hacer esto durante toda la vuelta. Una vez que haya finalizado, amigas, tendría yo 12 puntos bajos. Me voy al primer punto, hago un punto deslizado, subo con una cadena y en la siguiente vuelta voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Muy bien. Voy a hacer esto durante toda la vuelta. Esta vuelta la estaría terminando con 15 puntos. Siguiente vuelta, que sería la número 3. Aquí hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena y haremos 15 puntos bajos. Uno en cada uno de los puntos que tenemos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un cambio de color a color morado. Miren. La cadenita la voy a levantar aquí con el color morado. Ya ven que cada vuelta la levantamos con una cadena. Voy a cortar la hebra de color blanco que ya no voy a necesitar. Y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 15 puntos ya con nuestro color morado. Vamos ahí aprovechando para ir perdiendo tanto la hebrita de color blanco como la hebra de color morado. Muy bien, y hacemos así nuestros 15 puntos bajos. Voy a realizarlo. Aquí ya hice un cambio de color igual que hace un momento, pero ahora en el color azul rey, y también haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 15 puntos. Aquí voy a cortar mi hebra de color morado que ya no voy a necesitar y voy a realizar toda la vuelta. Al final voy a hacer un punto deslizado y voy a jalar la hebra. Voy a dejar hebra suficiente para enganchar, para ensartar mi aguja lanera. Por la parte de adentro de la manguita hago un nudo y pierdo. Miren, vamos a tomar 3 de los 6 limpiapipas que les pedí. Vamos a tomar 3, los doblamos exactamente a la mitad de la forma en que están viendo. Muy bien. Y con esto vamos a rellenar el bracito. Esto nos va a servir como relleno y a la vez articulación. Les va a quedar un poquitito más largo, sacan un poco de los limpiapipas y cortan la parte que les sobra y así lo van a rellenar, amigas. Y miren, esto va a hacer que el bracito tome las formas que nosotros queramos.
Vamos a hacer otro bracito exactamente igual, pero los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante. Pero es importante empezar con los brazos. Comenzaremos ahora haciendo las piernas. Tomamos hebra de color blanco y vamos a hacer un nudo. Como ustedes sepan hacer el nudo o como ustedes lo vieron en la imagen. Muy bien, vamos a comenzar aquí haciendo en la vuelta número 1 10 cadenas. Aquí ya hice las 10 cadenas. En la última no voy a trabajar y me voy a regresar haciendo 8 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y así hasta hacer 8. Al final les va a sobrar un punto, amigas. En este punto vamos a hacer, en ese mismo punto, 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo punto. Estoy del otro lado de las cadenas. Esto me ayudó a dar una especie de giro y voy a realizar ahora 7 puntos bajos ya del otro lado de las cadenas. Al final nos estaría sobrando una cadena. En esa cadena vamos a hacer un aumento y estaríamos terminando la vuelta número 1 con 20 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 2 en la que vamos a comenzar haciendo un aumento. Recuerden siempre marcar su primer punto. Muy bien, vamos ahora a realizar 7 puntos bajos. Voy a realizarlos. Aquí ya los realicé. Lo que haré a continuación serán 3 aumentos. Muy bien, aquí va mi primer aumento. Me voy al siguiente punto y voy a hacer el segundo aumento. Y me voy al siguiente punto y voy a hacer el tercer aumento. Muy bien. Después voy a hacer 7 puntos bajos. Me van a restar 2 puntos al final. Voy a hacer un aumento en cada uno de esos puntos y voy a terminar la vuelta con 26 puntos. Muy bien. Seguimos adelante con la vuelta número 3. Comenzaremos haciendo un punto bajo. Y después vamos a hacer un aumento. Aquí es como vamos formando la botita de Candy Candy. Muy bien. Después haremos 7 puntos bajos. Después un punto bajo y un aumento 3 veces. Después haremos 7 puntos bajos. Después un punto bajo y un aumento 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos. Seguimos, vamos ahora a la vuelta número 4. Esta vuelta será la única que trabajaremos en medios puntos altos. Solo esta vuelta. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos altos. Enganchamos la hebra, recuerden, esto es para hacer medios puntos altos. Enganchamos, entramos al punto, enganchamos y tejemos los 3 juntos. Aquí ya hice los 2 medios puntos altos. En el siguiente voy a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí están. Después vamos a hacer 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos y un aumento 3 veces. Después haremos 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos y un aumento 2 veces. Y estaríamos terminando la vuelta con 38 puntos. Muy bien. Vamos ahora a la vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Ya sabemos, no tomamos el punto completo, solo el buclecito de atrás. Y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 38 puntos, ya trabajando en puntos bajos. Muy bien. De las vueltas 6 a la vuelta 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 38 puntos, pero ya estaríamos trabajando con nuestro punto completo.
Vamos ahora a la vuelta número 9, ya se empieza a formar el zapatito. Ya comencé la vuelta número 9 haciendo 10 puntos bajos. Lo que haremos ahora es un punto bajo y una disminución, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, y tejemos los dos juntos. Voy a hacer esto otras 5 veces. Al final me van a restar 10 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Voy a realizarlo. Muy bien, vuelta número 10. Vamos a comenzar haciendo, aquí yo ya hice 10 puntos bajos, después haré 6 disminuciones, 10 puntos bajos y estaré terminando la vuelta con 26 puntos. Y vuelta número 11, 8 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Miren, amigas, a partir de aquí, miren qué bonita nos está quedando el piecito. A partir de aquí ya vamos a comenzar la parte alta de la bota. A partir de aquí vamos a trabajar solo en bucles delanteros, amigas. Esto nos va a ayudar a que la parte azul de la bota se vaya derecha y no se nos vaya a ir chueca, no se nos vaya a ir de lado. Así es que es muy importante que trabajen todas a partir de aquí en bucle delantero. Vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Aquí llevo 2. Recuerden, en bucle delantero, solo hasta finalizar la bota, Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Las que no tengan mucha experiencia, amigas, pongan mucha atención porque quizás no se les facilite del todo. Nada es imposible, podemos hacer lo que nosotras queramos. Miren, al final del punto número 8 voy a hacer un cambio de color a color azul rey. Y voy a seguir sin cortar la hebra de color blanco. Esa no la voy a cortar porque la voy a seguir usando hasta finalizar la bota. Y voy a hacer 5 puntos bajos en bucle delantero. Me voy a ir llevando aquí la hebra de color rey para irla perdiendo y la hebra de color blanco que vamos a seguir utilizando. Entonces hacemos 5 puntos bajos en color azul rey. Recuerden, en bucle delantero. Aquí llevo 1. Toda esta vuelta nos vamos a ir de la mano, amigas. No está tan complicado. Tal vez la que sigue un poquitito más. Pero no se preocupen. Todo se puede realizar. Entonces hacemos nuestros 5 puntos bajos en color azul rey. Nos vamos llevando ahí la hebrita de color azul que es ahorita la que nos quedó al hacer el cambio de color, y la hebra de color blanco se va a ir ahí con nosotros porque la vamos a seguir utilizando. Miren, aquí ya estoy en el último punto de estos 5 puntos en azul rey. Vean, voy a retomar ahora la hebra de color blanco, amigas. Este último punto, este quinto punto en azul rey, lo termino con hebra de color blanco. Vamos a jalar aquí para que quede bien nuestro puntito. Jalamos la hebra de color rey y terminamos ese punto con color blanco. Ahí está. Y vamos a hacer los 7 puntos que nos restan en color blanco. Recuerden que estamos trabajando solo en bucle delantero. Tampoco corten la hebra de color azul rey. Estas los vamos a estar ocupando hasta terminar la botita. Así es que en bucle delantero termino los 7 puntos que me faltan. Aquí ya realicé los 8 puntos para hacer la siguiente vuelta. Vean. Realicé los 8 puntos en bucle delantero y quiero mostrarle cómo vamos a hacer el cambio de color a partir de aquí. Vean, recuerden que el último punto de esos 8 los vamos a terminar con la hebra de color azul rey, pero quiero que vean cómo introduje un poquito de hebra con mi dedo para que quede aquí suelta. Vean, debemos tener mucho cuidado de no jalar esa hebra porque si no se nos va a deformar la bota. Hacemos aquí los 5 puntos que nos corresponden en color azul rey, solo en bucle delantero,
y vamos a tratar de perder las hebritas tanto azul como blanca. Miren, ahí va uno, me voy al bucle delantero, vean, pierdo las hebras y hago mi segundo punto en color azul rey. Entro en el bucle delantero, aquí ya solo pierdo la hebra de color blanco. Si les cuesta trabajo tomar la hebra de color gris, con unos 2 o 3 puntitos que vayan perdiendo están bien. No pierdan, no es necesario perder los 5 puntitos. Miren, aquí ya terminé los 5 puntos, amigas. Y vamos a continuar. Ay, pero se me olvidó. El último paso del último punto lo vamos a terminar con hebra de color blanco. Recuerden, jalamos bien nuestra hebra de color rey y vamos aquí a hacer el cambio de color. Muy bien. Y vamos a hacer los 7 puntos que nos restan en color blanco. Recuerden que hasta finalizar la bota estaremos trabajando en bucle delantero. Ahí como que no tomé completa la hebrita. Entonces voy a hacer aquí los 7 puntos en bucle delantero que me faltan para terminar esta vuelta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, amigas. Vamos a hacer una pausa. Ahorita vamos a continuar. No es difícil hacer, amigas, pero si no tienen mucha experiencia, tal vez se les complica un poquito. Si ustedes quieren irse llevando la hebra de color azul rey, todo, hasta llegar del otro lado está muy bien, pero es probable que se note. Yo estaba haciendo eso, pero se me notaba un poquito aquí atrás y la verdad es que no me gustó. Y bueno, otra vez aclarar, si lo van a hacer como yo lo hice, traten de que al hacer el cambio de color azul les quede flojito y no les quede apretado para que no se deforme la bota, amigas. Muy bien, vamos a hacer esto hasta la vuelta número 30. En la vuelta número 31 haremos un cambio de color a color carne y toda la vuelta 31, en lugar de trabajarlo en bucle completo, la trabajaremos en bucle trasero, amigas. Y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Recuerden, toda esta vuelta en bucle trasero. Y de las vueltas 32 a la 39 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos, pero ya trabajando nuestros puntos completos. Al finalizar la vuelta 39 hacemos punto deslizado y dejamos hebra corta. Una vez que terminamos la piernita, amigas, esta que tengo en mi mano es la segunda pierna. Miren. Vamos a ubicarnos, necesitamos ubicarnos en el punto central de la parte interna de la pierna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la piernita de esta forma, vean. Traten de centrar muy bien, que esto azul quede mirando perfectamente centrado hacia el frente, igual que el piecito. Y miren, una vez que hagan este pequeño, que lo apachurren un poquitito, miren, vean, lo aplastan, así, ubicado bien centradito, y van a ver cuál es el punto central de la parte interna de la piernita. Yo tuve que deshacer 2 puntos para ubicarme en ese punto central. Esta, recuerden, es la segunda pierna, Entonces deshago esos 2 puntos para quedar exactamente aquí. Esto es para que las piernas queden mirando hacia el frente y no nos vayan a quedar chuecas. Vean cómo esta parte azul nos quedó bien derechita. Vamos a tomar la primer pierna que hicimos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicarla, vamos a centrar bien, la vamos a aplastar y de este lado vamos a poner el marcador donde veamos que es el punto central. Miren. Vamos a ubicar, vamos a presentar las 2 piernitas, vean, y así ya vamos a saber exactamente en qué puntos vamos a trabajar. Una vez que hicimos esto, amigas, vamos a tomar la primer pierna, que es esta, y voy a deshacer el último punto, pero no por completo, porque voy a hacer un cambio de color a color blanco. Ese último punto ahora sí lo voy a terminar con el color blanco. Muy bien. Aquí yo les sugiero que hagan unos 2 nuditos con la hebra blanca y con la hebra de color carne que ya cortamos y que ya no vamos a necesitar.
Aquí no vayan perdiendo porque vamos a hacer cadenas y no quiero que se les deshagan más adelante. Yo sugiero que hagan 2 nuditos como vieron. Entonces, aquí vamos a comenzar la vuelta 40 en la que haremos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a tomar la primer pierna que hicimos, amigas, y vamos a introducir nuestro crochet en el punto que marcamos. Aquí vean, allí vamos a introducir el crochet y vamos a hacer los 20 puntos bajos que corresponden a esta segunda pierna. Muy bien. Así van a ir realizando un punto bajo en cada uno de los 20 puntos que corresponden a esta pierna. Ya los realicé, ya llegué a la cadena, a las 7 cadenas que hicimos de unión. Los van a tomar de este lado. Miren, vean cómo con mi dedo medio y vamos a entrar por detrás. Y vamos a comenzar haciendo un punto bajo en cada una de las 7 cadenas que hicimos. A veces esa primera está un poquitito apretada, pero ya las demás no nos van a costar trabajo, amigas. Déjenme lo hago nuevamente. Ahí está. Y vamos a hacer, como les digo, un punto bajo en cada una de las 7 cadenas que hicimos de unión. Aquí va 1. Uno más, serían 2, 3, 4, 5. Por eso les decía que hiciéramos los nuditos, porque aquí se nos podría deshacer las cadenas. Muy bien, aquí ya hice las 7 cadenas y voy a hacer ahora los 20 puntos que corresponden a esta otra pierna. Una vez que los haga, voy a volver a estar en las 7 cadenas de unión y voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas de unión. Y voy a terminar la vuelta 40 con 54 puntos bajos. Y en la vuelta 41 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Así es como nos estaría quedando. Antes de continuar, verifiquen que las piernitas miren perfectamente hacia el frente, amigas. Muy bien. Vamos ahora a comenzar con la vuelta número 42. Haremos 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 43 a la 49 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 49 con 60 puntos. Vuelta 50 haremos 8 puntos bajos y una disminución. Ya vamos a comenzar con las disminuciones, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vueltas 51 y 52 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 52 con 54 puntos. Muy bien, vuelta 53, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, pero la haremos en bucle trasero. Ya lo hemos hecho muchas veces, pero quiero decirles cómo haremos la disminución en bucle trasero. Estoy aquí realizando los primeros 7 puntos. Muy bien, amigas, ¿ya dieron like? Por favor, no olviden dar like a todos los videos del canal. Muy bien, ¿cómo haremos las disminuciones? Entramos en el siguiente punto y hacemos un punto bajo sin terminar, otra vez un punto bajo sin terminar y tejemos los 3 juntos. Esto haremos durante toda esta vuelta. Recuerden que la terminamos con 48 puntos. A partir de aquí ya vamos a trabajar en bucles completos, vuelta 54 a la 58, un punto en cada punto, terminando la vuelta 58 con 48 puntos, ya trabajando normalmente.
Muy bien, vuelta 59, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y de las vueltas 60 a las 69 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 42 puntos bajos. Vuelta 70, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Muy bien, ya avanzamos mucho. Vamos a hacer la vuelta 71, que es la de unión de brazos. Ya comencé haciendo 12 puntos bajos. Toman el brazo y traten que la unión de colores quede hacia el cuerpo de Candy, para que esa unión no se note. Y ahora sí vamos a colocar los bracitos. Entramos de esta forma en el primer punto del brazo, el que ustedes consideren para que los puntos de unión queden hacia el cuerpo, y vamos a entrar al siguiente punto que nos tocaría trabajar del cuerpecito, y vamos a hacer aquí un punto bajo. Déjenme hacer un poco de tensión y otra vez y vamos a enganchar, atravesamos el cuerpo, atravesamos, ahí se me soltó, enganchamos la hebra, hacemos nuestro punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Entramos en el cuerpo, entramos en el brazo, en el cuerpo, enganchamos la hebra y hacemos nuestro punto bajo. Por tercera vez lo vamos a hacer, atravesamos el brazo, atravesamos el cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, ya tenemos un bracito colocado. Lo que haremos ahora es realizar 15 puntos bajos que corresponden a la parte trasera del cuerpo. Vamos a colocar el otro bracito tomando en cuenta que la unión de colores quede hacia el cuerpo de Candy, y lo vamos a colocar tal y como colocamos el primer bracito. Aquí retomo mi labor. Voy a atravesar el punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Ya colocamos un bracito, ya se nos va a hacer mucho más sencillo. Muy bien, me voy al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpo y hago el segundo punto bajo. Una vez más, al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Muy bien, ya quedaron los dos bracitos colocados, amigas. Al final me van a restar 3 puntos. Los realizo y estaría terminando la vuelta con 71 puntos bajos. Muy bien. Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿a poco no? Miren, voy a darles una pequeña explicación. Casi siempre les explico porque la duda persiste y persiste y persiste. Y así es que mientras la duda siga, yo les voy a seguir explicando. Vean cómo los bracitos quedaron perfectamente ubicados a los laterales del cuerpo. ¿Por qué terminamos esta vuelta con 50 puntos? Recuerden, amigas, que estamos uniendo los bracitos. Estos bracitos van a hacer que la vuelta ya sea de más puntos. Muy bien. Los 3 puntos que usamos para unir los bracitos se van a quedar perdidos estos adentro del cuerpo. Miren, estos 3 puntos, tanto de los brazos como del cuerpo, ya no los vamos a contar, porque ya se van a quedar perdidos aquí. Nosotros vamos a trabajar en el contorno. Vamos a estar trabajando aquí, aquí, y luego aquí, y luego aquí en el otro bracito. Es por eso que quedan 50 puntos. Si ustedes los cuentan, sin contar esos puntos que les digo que van a quedar perdidos allá adentro, cuenten todo ese contorno en el que les estoy explicando, que es en el que vamos a trabajar. Cuéntenlos y van a ver que les van a dar 50 puntos. Es por eso que terminamos con 50 puntos. No importa las veces que se los tenga que explicar, el punto es que no queden dudas. Continuamos. Miren, vamos ahora a colocar lo que ustedes prefieran, ya sea un palito de madera como el que están viendo en mi mano. Vean que es de un grosor más pequeño que la barra de silicón gruesa. Con cualquiera de las dos pueden ustedes utilizar como soporte para el cuerpo de Candy Candy.
Si bien el palito es de un grosor más pequeño, es más duro, así es que les va a servir de igual manera para que el cuerpo y la cabecita de Candy quede bien firme y no se les vaya a ir de lado. Es muy importante que no se salten ese paso porque si no la cabecita se va a caer. Muy bien, cualquiera de los dos pueden ustedes utilizar. Lo van a colocar adentro del cuerpecito de esta forma. Vean, lo colocan así. Tiene que llegar hasta abajo, amigas, hasta acá. Igual en la cabeza tiene que ocupar la barra de silicón la mayor parte de la cabecita. Y rellenan, amigas. Aquí yo ya rellené. Muy bien, lo que vamos a realizar en la vuelta 72 es lo siguiente. Un punto bajo, después 6 puntos bajos y una disminución 6 veces, les restará un punto, lo realizan y terminarán la vuelta con 44 puntos. Vuelta 73, un punto bajo, 5 puntos bajos y una disminución 6 veces, un punto bajo, terminando la vuelta con 38 puntos. Vuelta 74, un punto bajo, 4 puntos bajos y una disminución 6 veces, un punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 75, un punto bajo, 3 puntos bajos y una disminución 6 veces, un punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Y vuelta 76, un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución 6 veces, un punto bajo, terminando la vuelta con 20 puntos. Miren, aquí ya avancé un poquitito en la vuelta 72 porque quiero explicarles cómo vamos a trabajar. Miren, aquí yo ya hice mi primer punto bajo, 6 puntos bajos, una disminución. Y miren, una vez que terminaron los puntos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo de Candy, nos vamos a ir a trabajar. Aquí vean, aquí en los bracitos, es como les decía hace rato que vamos a trabajar en este contorno. Muy bien, seguramente harán disminuciones en los bracitos hasta seguir la vuelta número 72. Una vez que terminaron hasta la vuelta número 76, en la vuelta número 77 a la 79 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 79 con 20 puntos. En la vuelta número 80 vamos a hacer un cambio de color a color carne y trabajaremos en bucle trasero haciendo 20 puntos bajos. Muy bien, y en la vuelta número 81 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 81 con 20 puntos bajos, pero ya estaríamos trabajando con los puntos completos. Voy a realizarlo. Muy bien, amigas, pues así es como nos habrá quedado este tutorial. En el siguiente vamos, miren qué bonita está, amigas. En el siguiente vamos a realizar la cabecita, el vestido y demás detalles. Así es que vayan avanzando, por favor, que antes de lo que ustedes se imaginan estaríamos terminando a la dulce Candy Candy. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.